Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 10 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de los Sannin, era nieto de Madara y era entrenado por Tobirama? Antes de empezar les mando una disculpa ya que no mandaré saludos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno, sin más comenzamos. Capítulo 10. El Raikage estaba en guardia viendo la demostración de poder y fuerza que el Nidaime Hokage estaba mostrando justo enfrente de sus ojos. Eso era lo que les parecía a todos en el exterior, sin embargo, en el interior era un asunto completamente diferente. Estaba furioso. Enojado, furioso, lívido. Las palabras no fueron suficientes para describir la cantidad de desprecio que sentía dentro de los confines de su corazón en ese mismo momento. Su plan había sido perfecto, había roto la férrea voluntad del Tobirama Senju, y todo lo que le quedaba era acabar con él mientras estaba desprevenido. De rodillas por el bien de Kami. Pero estos idiotas a los que llamaba sus preciosos Jounins de élite aparentemente ni siquiera sabían cómo ejecutar un simple asesinato con fluidez para el caso. Y eran lo mejor que tenía para ofrecer. Habría sido un alboroto de risas si alguien hubiera recitado estos eventos frente a cualquiera de los otros pueblos. Sus dientes rechinaron, sus ojos mirando con furia al hombre que odiaba con su propio ser en el momento presente. Tobirama Senju. Cómo odiaba ese nombre, solo el sonido hizo que su sangre hirviera en proporciones épicas. Sus párpados cayeron lentamente para hacer un pequeño parpadeo, pero no esperaba lo que sucedió un momento después. Justo cuando esos párpados se abrieron parpadeando en una fracción de segundo, solo estaba Sasuke dentro de su campo de visión. ¿Dónde diablos? GRR. Sus agudos oídos captaron los sonidos de un gorgoteo húmedo, solo para mirar detrás de Sasuke y ver a Tobirama parado detrás de los Jounins, los que se habían atrevido a apuñalarlo por la espalda mientras dejaba libre el kunai alojado en la parte posterior de sus cráneos. De su agarre, ambos pares de ojos de la víctima se volvieron a poner en sus órbitas mientras comenzaban a caer de cara al suelo como si las cuerdas que sujetaban estos títeres se hubieran cortado con ese golpe letal. Un par de suaves golpes acompañaron a los cadáveres que ahora yacían sin vida sobre la hierba, mientras el elixir carmesí caía al suelo en un pequeño charco. Un momento de silencio atravesó el claro, ninguno de ellos se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir en cuestión de segundos, un minuto como mucho. Un minuto era todo lo que se necesitaba para extinguir a dos de los mejores de Cloud en su otra vida por las manos experimentadas y no vacilantes, absolutamente frías de piedra del actual jefe del clan Senju en medio de una multitud de Jounins enemigos, y el mismo Raikage. Finalmente, la comprensión comenzó a filtrarse en los ojos del Raikage mientras sus ojos se abrían cómicamente con furia pura y completamente despejada. Un nervio se hinchó en su sien cuando finalmente ladró su primera orden. Derríbalo. Rugió con fuerza, y esas tres palabras fueron todo lo que se necesitaba para que se desatara el infierno. Tobirama volvió al marcador que le había puesto a Sasuke y se quedó a su lado. Casi instantáneamente su compañero había sido el único que lo había notado colocando su sello Iraisen en el árbol cuando entraban a los claros. Estaba fuera de sus sentidos, no de sus reflejos. Después de años y años de permanecer en guardia en numerosas situaciones de vida o muerte, casi se había convertido en un hábito natural suyo colocar marcadores cada vez que entraba en un territorio que era completamente desconocido para él. Sin embargo, esta era la primera vez que lo colocaba en un estado casi de trance y probablemente el último si tenía algo que decir al respecto. Perdiendo de vista la intención de un enemigo mientras estaba rodeado por él, era desagradable para un shinobi ser así después de la cantidad de experiencia que había acumulado solo en el campo mortal del combate. ¿Cuántos? La voz de Sasuke fue rápida, ambos preparándose para ver las hojas alrededor del follaje dentro de su entorno, parpadeando de vez en cuando para indicar cuán inmovilizados estaban en realidad. 13 y él. La cortante respuesta de Tobirama hizo que Sasuke asintiera, ambos viendo al mismo Raikage cargando su chakra mientras se cubría con una armadura de relámpagos negros, la técnica más venerada dentro de su arsenal. Déjame a mí a los forasteros, tú acabas con el Raikage y ese Jounin solitario con él. Sasuke fue a sacar un kunai pero se detuvo cuando Tobirama lo miró fijamente por un momento. Sus ojos experimentados se entrecerraron en la mano del Senju que se difuminaba a través de simples sellos manuales y entendió el mensaje codificado con bastante claridad. Retumba el suelo.
Las manos de Sasuke subieron a su pecho como un borrón, y atravesaron una cadena de sellos de mano, que eran demasiado rápidos para que alguien más que un portador de dojutsu los siguiera, pero el último sello estaba a la vista de todos, mientras su cabello se agitaba con su brillo de chakra, concentrándose en proporciones épicas en preparación para su técnica de apertura. Tenía las manos entrelazadas con fuerza en un sello de serpiente. Estilo tierra. Rugió, golpeando sus palmas contra el suelo, para sorpresa de todos. Un shinobi experimentado y veterano como él, anunciar su jutsu en voz alta en un grito era impropio de sus estados legendarios. Cada uno de los Jounin dejó de parpadear en las sombras de los árboles, lo estaban haciendo para no entrar a su vista, y para prepararse para lo que Sasuke tenía en mente para ellos. Terraformación. Rugió, y muy parecido a lo que le había dicho Tobirama. El suelo retumbó. Todo el suelo comenzó a desmoronarse, un gran trozo de lecho de roca surgió de los temblores tectónicos que su técnica estaba dejando escapar mientras causaba un mini terremoto dentro de su estela. El gran trozo de lecho de roca empujado por encima hizo que el Raikage y su Jounin saltaran hacia atrás para esquivar el increíblemente grande pedazo de tierra que había apuntado intencionalmente hacia ellos. Sasuke sabía que él fácilmente podría romper esa roca en pequeños pedazos con un poderoso golpe de su venerada armadura de rayo negro. Pero había una trampa, si seguía ese camino, tendría que arriesgarse a apuntar a su propio shinobi, parado justo detrás de Sasuke y dada su reputación, no estaba a punto de ser derribado por unas pequeñas piedras enviadas. Volando en su camino, rompiendo su propio jutsu nada menos. Así que todo lo que Ei pudo hacer fue esquivar por ahora. Pero las intenciones de Sasuke eran mucho más de lo que estaba dejando ver, y se demostró que tenía razón cuando rugió de repente. Su producción de chakra aumentó, sacudiendo el suelo violentamente con su enorme liberación de tierra, mientras los temblores se multiplicaron por 10. Y los efectos fueron instantáneos. Toda la firmeza del suelo sobre el que estaban parados hace un momento, casi se hizo añicos en meros momentos. Las redes de grietas comenzaron a aparecer en un gran radio de 500 metros y en cuestión de segundos, los arbustos que los rodeaban fueron destruidos. Los campos de hierba dieron paso a los trozos de roca madre que amenazaban con derribarlos en un segundo. Más o menos los árboles alrededor, incluyendo aquellos en los que residían los ninjas de la nube, fueron arrancados de raíz como palillos de dientes extraídos de un pastel húmedo. Sasuke soltó el jutsu después de 30 segundos y por su vida, no pudo evitar el silbido del lobo que escapó de sus labios al ver las secuelas de sus acciones. Todavía tenía su ventaja. Todo el claro era ahora un montón de escombros y arbustos y árboles arrancados de raíz, cráteres que variaban en profundidad aquí y allá cubrían la tierra como si una cadena de minas terrestres acabara de activarse dentro de esta área. El Raikage finalmente había tenido suficiente, y apartó la gran roca que había retenido con los brazos y miró alrededor del área en busca de signos de daño. Sus ojos miraron alrededor agudamente, viendo a su shinobi saliendo por todos los campos destruidos como cucarachas, y tan ileso como sus contrapartes metafóricamente referenciadas. Todo eso y ni siquiera un solo golpe limpio. El Raikage casi gruñó con desprecio y puro disgusto, pero sobre todo decepción. Pensar que un shinobi de su calibre haría todo lo posible solo para mostrar. ¿Quién dijo que era por ofensa? Preguntó Sasuke, fingiendo inocencia que hubiera hecho que un bebé se alejara de su suave voz. Ei parpadeó confundido ante su respuesta cuando una pequeña voz llegó a sus oídos. Una voz de agua arremolinándose. Rompió su cuello hacia el otro lado, solo para ver a Tobirama parado allí con las piernas abiertas mientras sus manos estaban juntas con fuerza. Sus ojos estaban cerrados para enfocar toda su concentración en su tarea, y tal como se esperaba, un enorme torrente de agua se arremolinó a su alrededor en un tifón violentamente aterrizado pero controlado. Sus ojos de Onix se abrieron de golpe un segundo después, el tifón de agua disminuyó antes de aplastar sus olas entre sí con una voz fuerte y retumbante. El agua se precipitó hacia todos lados a su alrededor, dividiéndose en varios zarcillos como serpientes y alejándose de cada uno de sus obstáculos rápidamente, con la intención de casi ensartar las vidas de sus enemigos en el olvido. El Raikage y su compañero eran bastante conscientes de su ataque y se apresuraron a esquivar esos zarcillos de agua mientras pasaban junto a ellos sin causarles daño. Pero 3 de sus otros Jounins que todavía estaban bastante aturdidos, otro con un caso severo de zumbido en los oídos, debido a la técnica
técnica de Sasuke en su caso, no tuvieron la suerte de escapar. Los zarcillos de agua perforaron sus órganos fatales y atravesaron el otro lado con un cambio completo de color. Gritos tras gritos de ninja de la nube ilesos sonaron en el claro al ver a sus camaradas ser asesinados, gritos de los nombres de los hombres fallecidos o instrucciones para apartarse del camino, lo único que sus atónitas mentes podían comprender en ese momento. El resto, que tuvo la suerte de esquivarlo, vio a todos esos zarcillos trabajar alrededor del claro como serpientes una vez más, antes de que cada uno de ellos cayera en un cráter lo suficientemente grande, creando así una nueva fuente de agua artificial como si fuera un fenómeno natural. Ei miró asesinamente a sus dos oponentes, ahora comprendiendo con bastante claridad su técnica inicial de colaboración de varios pasos. Había sido planeado a fondo desde el principio, justo en el momento en que Tobirama había decidido tomar la ofensiva. Y esos malditos bastardos lo habían logrado perfectamente. Justo frente a sus propios ojos. El repentino estallido de chakra de Tobirama, que deliberadamente carecía de cualquier cantidad de intención asesina, solo tenía la intención de intimidar a su shinobi para que dudara ante la demostración de poder del hombre. Luego, se había aprovechado al retroceder a sus ejecutores con su truco de teletransportación para matar a su Jounin en un movimiento hábil, sorprendiéndolos aún más por el fracaso de su plan sobre ellos mismos. Y justo en ese momento, Sasuke había empujado su ventaja aún más al sembrar una sensación de pánico con su propia demostración de poder, y ese grito deliberado de su jutsu había hecho su truco. De ese modo, envió a sus hombres a un estado de pánico y los hizo correr en círculos, mientras le dejaba prepararse para su técnica de área amplia de manera eficiente. Esa gran técnica de liberación de la tierra con su objetivo principal siendo el mismo Ei, lo había distraído tratando de mantenerse alejado de esas rocas entrantes y manteniéndolo ocupado tratando de empujar hacia atrás la más grande que había arrojado directamente a su cara. Mientras tanto, sus subordinados en pánico y a medias habían perdido por completo todo sentido de inteligencia al ver la destrucción que apestaba. Y ni una sola vez se dio cuenta de que solo serviría como una distracción y un señuelo para aturdirlos y cortarles los sentidos por completo. Lo cual llegó a las etapas secundarias de su plan, y su segundo ejecutor fue el mismo Tobirama Senju. Ese 3 veces maldito Senju se había hecho a un lado, mientras su compañero le daba la gran ventana de tiempo para concentrarse en recolectar toda el agua que necesitaba transpirando la humedad de todo lo que lo rodeaba. Sus sensores, que estaban demasiado aturdidos por sus ataques primarios, no tenían idea de lo que estaba haciendo solo en la parte de atrás y fuera de la vista de todos. Y luego se soltó de ese infierno arremolinado sobre ellos y ensartó a sus shinobi más aturdidos como pollos sin cabeza, y los puso en sus lugares de descanso para siempre. Pero lo que lo enfureció más allá de lo creíble fue que ni siquiera era lo que se habían ido a hacer en primer lugar. Las fuentes de agua que ahora se acumulaban a su alrededor ahora servían como fuentes primarias de agua, a una disposición fácil para que Tobirama las usara como quisiera, que era lo que habían dejado hacer en primer lugar. Todo ese tiempo, simplemente estaban acondicionando su entorno para satisfacer sus necesidades, para tener todas las ventajas a su disposición mientras luchaban contra un enemigo que fácilmente podría tenerlos vencidos, si tuvieran que enfrentarse cara a cara. Pero ahora un gran problema estaba cara a cara con él, sus ojos miraron calculadamente a su alrededor para ver a muchos de sus ninjas ahora heridos aquí y allá y la mayoría de ellos todavía se estaban recuperando del impacto de su furiosa ofensiva, mientras que los dos en cuestión no lo habían hecho. Como si les hubieran dado una palmada en las muñecas. Seguro que habían usado grandes porciones de sus reservas para escalar esas enormes técnicas, pero también les había dado el doble de beneficios. La apuesta había valido la pena. Se quedó con un escuadrón que casi se redujo a la mitad de lo que eran, mientras que el resto yacía herido y para colmo, ahora también tenían el entorno para usarlo como quisieran. Un shinobi inteligente siempre está atento a su entorno, conciencia de la Academia 101 recitó Sasuke sabiamente, y ella apretó los dientes con tanta fuerza que casi amenazaron con perforar su cerebro mientras el rayo negro de su armadura bailaba aún más salvajemente a su alrededor. Pero, la voz mortalmente fría de Tobirama hizo que los pelos de cada uno de los cuellos del shinobi se erizaran detrás de la fría calma que contenía, incluso ante tal adversidad como si estuviera seguro de salir victorioso al final sin problemas. Lo que, un shinobi legendario es alguien que cambia el entorno para satisfacer sus necesidades cuando el momento lo requiere. Recitó la preciada cita de Hashirama, como si estuviera dando un sermón a un patético niño civil sin nombre frente a él. ¿Por qué bastardos? Los mataré.
Ei rugió, desapareciendo en un destello negro de un rayo y se dirigió hacia adelante para cortar la cabeza de Tobirama con su puño. Tobirama levantó su brazo derecho en un instante, su espada cobró vida casi instantáneamente para bloquear el puño del Raikage. ¡Bam! Los talones de Tobirama se hundieron profundamente en el suelo mientras retrocedía a la hoja con la palma de la mano izquierda para aplicar todas sus fuerzas para detenerla en su lugar. Sus bíceps se tensaron bajo presión mientras los nervios salían de ellos junto con su frente, mostrando cuánta fuerza física debe haber poseído la sombra del rayo para empujarlo tanto con solo su único puño. Ahora eres mía. Ei gruñó, levantando su puño libre y bajándolo para romper esa espada, y el bastardo de un hombre que había hecho de su vida un infierno en los últimos minutos, no años en eso, de una vez por todas. Pero sus manos se extendieron y destrozaron el suelo cuando Tobirama casi se desvaneció en el aire una vez más, y apareció de nuevo en el árbol que había marcado sus dos primeros asesinatos tendido de pie como basura tirada. El Raikage miró hacia arriba, sus ojos se volvieron increíblemente sedientos de sangre cuando Tobirama pisó a propósito la cabeza de un cadáver, en su diadema para ser precisos, y caminó sobre ella un par de pasos para enfatizar aún más su punto hacia el hombre caído. Para mostrarle cuán lejos estaba Cloud de la hoja, ya sea en términos de fuerza o de respeto. Con cada paso, la intención asesina del Raikage aumentó exponencialmente. Se estaba burlando de él, burlándose de él. El Lightning Style. Asesinato electromagnético. Tobirama se agachó bajo el rayo concentrado que pasó por encima de su cabeza, sin hacer nada más que levantar algunos de sus cabellos a través de la estática como daño, pero lo que sucedió a continuación, de hecho lo sorprendió. Estilo relámpago. Enlace de 16 pilares. De repente, 4 pilares hechos de relámpagos puros brotaron a su alrededor en una formación cuadrada en cada esquina, concentrando así sus rayos en su centro, siendo el centro él, y dejándolo completamente paralizado y abierto a cualquier tipo de ataque. Hizo una mueca, sintiendo el rayo atravesar su abdomen y probablemente cerca de su riñón mientras temblaba al sentir la electricidad ahogarse en sus nervios por la herida mientras su espada se deslizaba entre sus dedos y caía sin vida al suelo. Estilo Lightning, ahora eres mía. Ei cargó, tan ciego como un toro enojado por finalmente tener la oportunidad de vengarse del bastardo por todos los horrores por los que había hecho pasar a su país en la última gran guerra shinobi. Lazo. Rugió, golpeando con el codo el cuello del vulnerable Senju y cortándolo limpio con el codo. Chapoteo. Tobirama como Ei probablemente se partió en dos, se dividió en dos partes de agua y roció su frente completamente mojado. Sustitución. Gruñó, escuchando otro grito detrás de él. ¡Ah! El Jounin que no se había apartado del lado de Ei desde el principio gritó de agonía mientras una cuchilla amarilla carcajeante brotaba de la parte delantera de su pecho. Una fina línea de sangre se deslizó por la comisura de sus labios mientras miraba hacia los ojos fríos de muerte que lo miraban sin pestañear sin ni una pizca de remordimiento en su mirada. Aplastar. El estoico Senju pateó el cuerpo a un lado con dureza, sacudiendo su espada para limpiar la sangre que goteaba de la punta de su espada y se volvió para escuchar otro par de gritos detrás de él. Los dos ninjas de la nube que habían intentado sujetarlo, y casi habían tenido éxito, como era evidente por el profundo corte al costado de su cintura cuando lo había sustituido por un clon de agua, pero aún así había sido rozado por la barrera eléctrica que aún se estaba formando. Es mejor atraparlo. Pero al final, todo fue en vano. Una serie de picos de tierra perforaban sus cuerpos temblorosos, que todavía se negaban a creerse muertos, pero estaban temblando su vida dejada a la madre naturaleza cuando el carmesí se acumuló debajo de ellos y pintó el suelo de un escarlata profundo, casi negro en su estela. No deberían haber quitado los ojos de Sasuke. Tobirama apretó su cintura con una mueca de dolor, agarrando fuertemente la herida que sangraba profusamente para frenar el sangrado mientras miraba a su lado para ver a Sasuke saltar a su lado con una sonrisa descarada pegada en su rostro, sin duda por el orgullo que sentía por hacerlo. Entonces. /oblicua. Los ojos de Sasuke vieron el mundo girar cómicamente, y sintió su cuerpo ir en un camino parabólico antes de caer al suelo con un golpe, pero sus ojos se agrandaron cuando vio un cuerpo decapitado caer de rodillas, mientras Tobirama retraía su brazo sosteniendo la espada a su costado. La próxima vez que intentes convertir a Enge en Sasuke, no sonrías. Sasuke nunca lo hace, no durante el combate.
Fueron las últimas palabras que la cabeza de Sasuke escuchó antes de que la luz dejara sus ojos y Tobirama miró hacia atrás para ver a un Sasuke andrajoso viniendo a su lado cojeando mientras sostenía el lado opuesto de su cintura en comparación con el estoico Senju. Y luego hubo uno, intervino el mayor de los Sarutobi, solo entonces haciendo que el Raikage se diera cuenta de que casi habían cortado sus Jounins con el mínimo esfuerzo que pudieron hacer mientras sufrían solo un pequeño daño a su paso. Tobirama arqueó una ceja al ver varios cortes y heridas en el torso de Sasuke, especialmente el profundo corte que se extendía desde su espalda y solo bajaba hasta el costado de su cintura. Tenían un usuario de Genjutsu en sus filas, el bastardo era un sensor y un usuario de Genjutsu, murmuró molesto, haciendo una mueca mientras aplicaba presión a su herida para ralentizar el sangrado él mismo. Tobirama no dijo nada, como de costumbre, y miró al Raikage de frente, que para sorpresa de los dos estaba parado allí con calma y tan quieto como una roca. Con demasiada calma, para alguien que casi había perdido a todos sus hombres. Espera, ¿todos sus hombres? Había 15 firmas de chakra de nivel Jounin, y 3 niveles de Kage. ¿Qué significa? Tobirama ni siquiera tuvo tiempo de soltar un grito de advertencia antes de saltar a un lado mientras ignoraba su herida que le gritaba agonía, solo por una gran espada con un diseño extraño junto con una especie de talismán al final para derribar su última posición. Respiró con un poco de tranquilidad cuando vio que Sasuke también había esquivado limpiamente a su supuesto atacante al menos dentro de su propio campo de visión. Ambos shinobi de la hoja se deslizaron hacia atrás y miraron a sus atacantes críticamente. Sin embargo, Sasuke estaba elogiando su suerte al esquivar apenas ese puño que casi le había cortado la cabeza con esa extraña cosa brillante envuelta alrededor del brazo de su atacante. Si no hubiera sido por la cabeza que Tobirama se había cortado limpiamente y arrojado frente a él, y viendo la sombra del reflejo del atacante dentro de su diadema, ese ataque seguramente habría sido letal, pero había salido con un simple rasguño en la mejilla. Jinkaku, hazlo. El supuesto atacante de Sasuke gritó en voz alta, y el que había intentado atacar a Tobirama ahora identificado como Jinkaku corrió a Sasuke rápidamente a velocidades cegadoras. Sasuke simplemente observó divertido mientras el hombre levantaba su enorme espada sobre su cabeza para intentar golpear a Sasuke como si fuera a dejar que lo golpearan con ese ataque lento. ¿Qué? Apretó el cuello cuando de repente una nube azul translúcida lo forzó a salir de su garganta y labios, flotando frente a él como una especie de espíritu afín. Jinkaku bajó su espada, mientras Sasuke saltó hacia atrás pero solo vio a Jinkaku cortando esa extraña nube azul de sus labios mientras era absorbida directamente por su espada. Maldición Shichiseiken. Jinkaku se rió al tomarlo con la guardia baja, y para gran confusión de Sasuke, no sintió casi nada malo en su cuerpo. Vio a ambos hombres de aspecto idéntico, aparte de su cabello dorado y plateado en contraste, es decir, reír con humor como si ya estuviera muerto, y entrecerró los ojos ante estos recién llegados tardíos en su batalla. ¿Qué diablos haces? Uf. La voz de Sasuke se apagó cuando una mano le cerró la boca con brusquedad, presionó la punta de su kunai hasta el punto donde el hígado de su secuestrador estaría para dar un golpe fatal, solo para escuchar una voz demasiado familiar susurrar algo dentro de su oído que lo hizo detener su ataque silencioso. No hables, Tobirama susurró en su oído, ahora comprendiendo la gravedad de la situación en la que se encontraban con estos dos nuevos luchadores uniéndose a su enemigo. Sasuke asintió secamente y Tobirama dejó que su boca se liberara mientras caminaba a su lado. ¿Estás maldito, Sasuke? Te lo pusieron justo ahora. Tobirama respondió casi instantáneamente a su silenciosa mirada interrogativa mientras miraba a los dos hombres que reían con recelo. Haz exactamente lo que te digo y estarás bien, susurró, y Sasuke asintió en silencio. Mientras tanto, Tobirama estaba destrozando su mente violentamente. Él tenía conocimiento de sus armas, las herramientas que pertenecían al mismísimo sabio de los 6 senderos eran lo suficientemente veneradas como para atraer su atención y sondearlo para obtener tanto conocimiento como pudiera sobre ellas. Pero solo había recorrido hasta cierto punto antes de llegar a un arrecife de misterio. Los mitos en los textos antiguos decían que esas herramientas solo podían ser utilizadas en su máximo potencial por alguien de la línea de sangre pura de su maestro, lo que significaba que estos dos idiotas estaban de alguna manera relacionados con el padre de todo chakra. Había escuchado rumores de que Kumo poseía la botella de exorcismo ámbar que habían usado para capturar al una vez desenfrenado a Chibi, después de fallar patéticamente en capturar al Kyuubi una vez antes. Esto solidificó esos rumores por completo. No poseían una, sino 5 de las 6 herramientas del sabio.
con 4 de ellos ahora en acción, justo frente a él. No se sabía mucho de sus habilidades, pero por lo que podía decir por la cosa extraña que se había desprendido de los labios de Sasuke antes de absorberla en su espada, podía hacer algunas suposiciones vagas. Cada herramienta usaba algún tipo de técnica de sellado, y a partir de esto era más lógicamente una técnica de sellado maldita. Así que probablemente tuvo algo que ver con su voz o sus palabras. Pero eso fue solo una suposición, basada en evidencia o prueba alguna. Aún así, Sasuke había dicho algunas palabras antes y no tenía nada de malo, así que... Sasuke, di mi apellido. Y solo mi apellido. Nada menos, nada más. Tobirama le ordenó secamente, y Sasuke asintió, sintiendo el nerviosismo de Tobirama en un instante y supo que era lógico hacer lo que dijo por ahora. El hombre era un pergamino andante de técnicas prohibidas, y si alguien pudiera discernir esa maldición lo suficientemente rápido en el fragor de la batalla en el momento presente. Fue Tobirama Senju. Senju. Sasuke exhaló un suspiro de alivio cuando nada le sucedió una vez más y Tobirama asintió secamente, archivando este nuevo desarrollo con mucha atención. La leve rigidez y seriedad de sus oponentes al ver sus acciones fue suficiente para justificar sus temores de que estaba caminando por el camino correcto. Esta extraña maldición tenía algo que ver con su voz o con sus palabras. Eso era seguro. ¿Qué le hiciste?, preguntó en voz alta. Tenía que reunir tanta información y ganar tanto tiempo como pudiera para entender la maldición puesta sobre Sasuke. Tanto Jinkaku como Kinkaku se rieron maniáticamente, llorando lágrimas de alegría. Eso sería decir. Jinkaku se rió de los costados al ver al siempre estoico Tobirama lucir tan reservado y rígido. No tenía idea de en qué se había metido. Sí, después de todo el silencio es dorado. Kinkaku señaló a su hermano y las risas de Jinkaku aumentaron aún más ante la broma de su hermano. Sí, después de todo, las palabras pueden ser tan elocuentes. Jinkaku sintió que sus entrañas estallarían. Oh, cómo le encantaría ver sus caras de asombro cuando se dieran cuenta de cómo se habían acabado sin siquiera una simple pelea. Malditos idiotas, permanezcan serios por una vez. Quiero a este bastardo muerto. No dejen que ese maldito Senju salga vivo de aquí. Ei rugió enojado y saltó al lado del hermano para hacer que cesaran las risas. Sí, jefe, no se preocupe, estos dos ya son hombres muertos. Jinkaku agitó la mano con desdén y Ei tenía casi la mitad de la mente en atacar a sus propios compañeros en este momento. Pero tenían razón, con las herramientas y la fuerza de sus armas secretas no había forma de que esos dos pudieran salir de aquí con vida. Sin embargo, Tobirama entrecerró los ojos ante el de cabello plateado, especialmente su broma mordaz que había hecho reír aún más al dorado. Los dos no tenían ningún sentido del deber y solo parecían estar aquí por diversión. El silencio es oro, el silencio es oro, el silencio es... Una bombilla se encendió en su cabeza ante la implicación de las palabras. Ahora entendía lo que había despertado su interés en esa broma. No eran las palabras, sino el sarcasmo implícito en su tono lo que significaba que tenía algo que ver con la maldición, ya que el idiota de cabello plateado había mirado a Sasuke por una fracción de segundo cuando soltó su broma mientras Jinkaku se reía más. Estaban insinuando que Sasuke permaneciera en silencio para seguir con vida, lo que significaba que sus suposiciones secundarias también eran correctas. Tenía algo que ver con el silencio. Las palabras pueden ser tan elocuentes. ¿Qué quiso decir con eso? Tobirama se devanó el cerebro en busca de una respuesta, muy contento de que el Raikage estuviera muy interesado de repente en dejarles tener su tiempo para dar el primer paso y solidificar aún más sus suposiciones anteriores. Elocuente, ese idiota estaba siendo críptico. Lo que significaba elegir tus palabras sabiamente mientras permaneces en silencio. Tobirama estaba analizando una serie de suposiciones, para ver cuál era la más cierta en este caso y luego esperar que tuviera razón para que Sasuke no terminara. Espera, eso es todo. Parpadeó y luego volvió a parpadear al descifrar esos dos chistes crípticos en un instante. El silencio es la clave, pero las palabras deben elegirse con cuidado. Dijo rotundamente, y sonrió cuando los ojos del hermano se agrandaron ante sus palabras. Habían regalado todo sin tener la intención de hacerlo en primer lugar. Pero esa era la agudamente de Tobirama Senju, nunca alguien con quien jugar. Sasuke, el jefe del clan Sarutobi, miró con curiosidad a su única fuente de esperanza y suspiró aliviado cuando la cara sonriente de Tobirama estaba dentro de su visión. Ese 3 veces maldito Senju ya lo había descubierto. Ambas partes pensaron simultáneamente, aunque los sentimientos hacia él eran los polos opuestos en todos los sentidos de la palabra. Oh, la ironía.
Solo Senju recitó su deducción y Sasuke asintió antes de que Tobirama se apagara por unos segundos, como si estuviera contando por un momento antes de continuar, cada 60 segundos. No te quedes en silencio por más que eso, y pase lo que pase no digas nada más. Llámame y usa señales con las manos para comunicarte, ¿me entiendes? No digas nada más, no importa qué. Tobirama no se molestó en recibir una respuesta, pero Sasuke asintió, sonriendo al ver las expresiones absolutamente lívidas en los rostros de sus enemigos. Tobirama podía hacerle eso a la gente, él mismo tenía una gran experiencia con esas situaciones. Podría haberse reído entre dientes, si la situación no hubiera sido tan agotadora de pura diversión. Yo tomaré el Raikage, tú eliges el idiota que parece dos. La voz de Tobirama era estricta y no se podía percibir ninguna emoción en sus palabras. Jinkaku y Kinkaku se erizaron de ira, no solo había descifrado su técnica en cuestión de segundos sino que, sobre todo, los estaba descartando y llamándolos idiotas como si fueran noticias de todos los días. Miraron asesinamente a Tobirama, casi olvidándose de Sasuke con ira y atacando al Senju con un grito de sangriento asesinato. Eart Style. Eart Dragon Bullet. Sasuke susurró dentro de su corazón para atraer su atención y alejarlos de Tobirama para dejarlo lidiar con el Raikage de una vez por todas, mientras él mismo lo superaba con estos dos payasos. El Raikage, solo con su vasta experiencia y sus reflejos superiores, esquivó el corte por detrás después de que Tobirama desapareciera misteriosamente frente a sus ojos. Levantó su brazo derecho hacia atrás, tirando de su antebrazo hacia atrás para señalar su codo por encima de la cabeza de Tobirama, mientras brillaba de un negro profundo y se carcajeaba siniestramente. Codo. Bajó su golpe de codo mejorado con un rayo oscuro, pero Tobirama desapareció de nuevo. Esta vez el Raikage sabía a dónde vendría a continuación y sonrió al saber ya su único marcador posible para destellar tan rápido como hubiera tenido que hacerlo para esquivar eso. Ataque. Estilo relámpago. Elevación inversa. Los ojos de Tobirama casi se salieron de sus órbitas cuando su talón cargado de relámpagos hizo contacto con su cintura herida, mientras que la patada circular de él hizo un contacto perfecto con el área objetivo como tenía la intención. Exclamación de cierre. Un grito silencioso escapó de los labios de Tobirama cuando el Raikage torció su cuerpo a velocidades inhumanas y lanzó un puño contundente, una vez más directo a su cintura herida y cargó un pulso masivo de electricidad en su herida. Su cuerpo se disparó hacia atrás como un muñeco de trapo, abriéndose camino a través de una enorme pila de escombros y dejando una racha de 30 metros en la gran pila de escombros montañosos llenos de árboles y rocas. El siempre estoico Senju parpadeó desenfocado, sus ojos no le mostraban nada más que borrones mientras trataba de sacudirse las telarañas dentro de su cabeza. Sentía la herida entumecida, para su alivio y disgusto. Significaba que había sido herido tan profundamente ahora que su cerebro estaba en shock solo por el dolor. Y esa fue también la causa de su alivio, porque era solo el dolor lo que lo mantenía consciente del golpe mortal que acababa de recibir, 2 veces de hecho. Miró hacia abajo, con los ojos todavía nublados, pero podía ver una extraña sustancia oscura y turbia que se acumulaba en su regazo y tosió esa misma sustancia densamente por la boca cuando ahogó su garganta directamente sobre su regazo. Sangre, se dio cuenta. Y caminó hacia la forma del Hokage derribado, una sonrisa orgullosa plasmada en su rostro de aspecto áspero. Ese bastardo le había hecho un corte bastante profundo en la espalda mientras jugaba todo en su último golpe. Pero había valido la pena, el Senju estaría muerto con solo desangrarse en unos minutos, mucho menos de media hora como máximo. Y eso era solo si tenía suerte. Su sonrisa solo se ensanchó al ver la cabeza caída de Tobirama mientras sus ojos volvían a la espada que yacía a unos metros de él. Una idea se formó en su cabeza, sería un final apropiado para un espadachín morir por su propia espada, ¿verdad? Reflexionó y sonrió maliciosamente, y una mirada demente apareció en sus ojos. Mientras tanto, Tobirama solo se centró en tratar de recuperar sus funciones corporales tanto como pudiera. Sus nervios todavía se crispaban por la enorme carga eléctrica que habían sufrido, pero su dedo índice y medio se movían dentro de su mano izquierda y podía sentir un poco de sensación en su cuello también. Pero sus ojos todavía estaban empañados. ¡Ah! Gritó de agonía, el Raijin no Ken, su propia espada atravesó su hombro izquierdo, un cabello por encima de su corazón a propósito para hacerlo gritar más mientras moría su patética muerte como el perro que realmente era.
Tobirama, por otro lado, estaba bastante contento por la nueva herida, sus ojos habían vuelto a enfocarse y su cuello ahora también estaba en la posición perfecta. Lentamente, levantó los dedos índice y medio de su mano derecha para sostener un sello de medio carnero tembloroso sobre sus muslos y miró directamente al Raikage mientras sus labios se fruncían con una pequeña abertura como si fuera a dejar salir una pequeña silbar. Estilo de agua, hizo una mueca cuando el Raikage pateó su cintura herida una vez más con una patada dura, pero mantuvo toda su concentración en su último chakra acumulado. Senbons de agua. Gritó por dentro cuando el Raikage presionó su pie aún más sobre su cintura para aumentar 10 veces el dolor, pero soltó 2 senbonos de agua de sus labios antes de que su concentración se rompiera. Pero eso era todo lo que necesitaba ya que su par de senbon estaban en el blanco. A mis ojos. Los gritos espeluznantes del Raikage resonaron en los claros mientras se agarraba las cuencas de los ojos en agonía y en vano las cuencas de sus ojos ahora fluían ríos de sangre mientras sangraba a 4 veces la velocidad de las propias heridas de Tobirama. Había estado demasiado confiado en su victoria y había bajado la guardia, mientras que había dejado respirar a su oponente incluso cuando tuvo la oportunidad de matarlo limpiamente con un solo golpe. El hambre del hombre por el teatro le había costado muy caro. Los ojos de Tobirama se agrandaron cuando vio al Raikage quedarse quieto e intentar abrirse camino hacia él como un ciego. «Muévete», susurró en su mente, tratando de mover cualquier cosa y todo lo que pudiera en ese momento. Una racha de horror recorrió su mente cuando vio al Raikage dar otros 2 pasos hacia él mientras se agarraba a esos ríos sangrientos que alguna vez fueron sus ojos. «Muévelo», pensó, tratando frenéticamente de recuperar un poco de sensación en sus brazos para tener al menos algo de protección de ese hombre ciego pero peligroso. Un solo golpe y estaría muerto. Todavía no. «Muévete, muévete, 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 maldita sea». Su mente rugió, pero su cuerpo lo traicionó hoy. Por primera vez supo que iba a morir. Pero tenía demasiado por lo que vivir, tenía que arrepentirse por su fracaso a los pies de Mito. Toma toda la rabia y las maldiciones de su pequeño Tsuna, tenía que asumir la responsabilidad por la razón de ser la causa de la muerte de los padres de Naoki. Y Naruto, esa idiota y tonta bola rubia de molestia que nunca dejaba de mencionar su edad cada vez que tenía la oportunidad, aún tenía que convertirse en Hokage. Y no consideraría a nadie lo suficientemente digno para ponerlo a prueba aparte de él mismo y dejarle tener el sombrero, solo para que Tsunade le diera la vuelta a la mitad de la aldea mientras él la dejaba hacer lo que quisiera. Tenía demasiado por lo que vivir. Una lágrima solitaria escapó de su ojo hinchado cuando el Raikage se alzó sobre él, y por primera vez en su vida, se sintió asustado. Sinceramente asustado. Estaba asustado, quería vivir, no podía defraudar a su familia una vez más, a sus hijos, todavía debía ser mimado por él tanto como pudiera mientras los veía crecer. Él levantó la mano con una palma vertical abierta que se rió con su legendario relámpago negro para lanzar un golpe de muerte final al Senju que deseaba matar en sus momentos finales con todas sus fuerzas. Tobirama, en su propio momento final, no tuvo nada más que hacer que aceptar su destino y cerró los ojos. Una suave brisa pasó por su cabeza mientras su cabello se agitaba con su cepillo, su placa frontal caía sobre su regazo con la insignia de la hoja frente a él en todo su esplendor brillante. Su propio reflejo le devolvió la mirada, no pudo evitar sonreír. Realmente había envejecido. Todavía no, Tobirama, la voz de Hashirama le susurró al oído, y sus ojos se abrieron de golpe para ver una imagen etérea de él alzándose sobre el Raikage desde atrás. El sol no le dejaba ver ni siquiera su alucinación del momento final. Aún no estás maldito Senju, tenemos mucho para vivir. Los ojos de Tobirama se agrandaron al darse cuenta de quién era realmente la voz. Sasuke. Esas palabras ensartaron una cuerda en su corazón y una chispa de esperanza se encendió dentro de su corazón al escuchar la convicción detrás de esas palabras, mientras Sasuke descendía de su poderoso salto como un Shinigami hambriento de alma que buscaba su alma tan esperada. Ambas manos apretaron los kunais en sus palmas con fuerza, no podía perderse esto. Justo cuando Ei comenzó a disparar, Sasuke clavó sus 2 kunais en la parte posterior del cráneo y cayó sobre la espalda del hombre con brusquedad para hacerle perder el equilibrio con la ayuda de sus rodillas dobladas. Ei cayó hacia adelante sin vida, Sasuke lo siguió un momento después con un golpe justo entre las rodillas de Tobirama. El mayor de los Sarutobi miró hacia arriba y respiró aliviado, solo para ver a Tobirama mirando al muerto Ei sin comprender. Pero su corazón se estremeció hasta la médula cuando vio las 2 silenciosas corrientes de lágrimas rodando por las mejillas del hombre mientras Tobirama dejaba escapar un suspiro de satisfacción con una sonrisa. Sasuke tropezó de rodillas, gateando patéticamente hacia él y rasgó su camisa, la
parte más grande que pudo encontrar en una sola pieza y la metió con fuerza en la enorme herida abierta del hombre. Oi Tobirama. Sasuke se tocó la mejilla, solo para ver que sus ojos comenzaban a rodar hacia atrás por la severa pérdida de sangre tanto que ni siquiera se daba cuenta de ningún dolor ahora. Mantente despierto. Gruñó en un susurro, ahuecando rudamente su mejilla y sacudiéndolo para despertarlo. Si cerraba los ojos, Sasuke sabía que no volverían a abrir. Siempre. Se untó la sangre de las heridas en las que se había cubierto y se la pasó por el dorso de la palma. Inusaru Toritsuji. Ninja tosió sangre, pero no dejó que le importara ni un poco. Reuniendo todo el chakra que le quedaba hasta el punto en que él mismo sintió que su conciencia se desvanecía por el agotamiento del chakra, golpeó el suelo con la palma de la mano y Kanji manchó los escombros. Invocando. Fue todo lo que pudo susurrar antes de que él también cayera de lado en un golpe y una nube de humo apareciera cerca del círculo cubierto de Kanji a su lado. El pequeño bebé simio que había convocado con lo último de su chakra, que tenía un pequeño bastón en la espalda y una funda de cuero para sostener algunas armas más, parpadeó, antes de que sus ojos se abrieran al ver el estado de los dos shinobi de la hoja que apenas respiraban. Delante de él, uno siendo su propio invocador. ¿Qué? El pequeño simio ululó apresuradamente, hurgando en su pistolera antes de desplegar un gran pergamino y colocar a los dos shinobi de la hoja maltratados sobre él, tan suavemente como pudo, y todos desaparecieron en una nube de humo. Compuestos del clan Uzumaki. Mito-sama. La heredera del remolino escuchó un grito, frunció los labios y mantuvo a un lado la taza de su té de la tarde. Sin duda, no le divertía que la molestaran de una manera tan grosera durante sus momentos de relajación, como era evidente por sus labios finamente fruncidos que se negaban a revelar sus emociones a nadie, en absoluto. Ella arqueó una ceja cuando colocó sus palmas sobre sus muslos para levantarse, solo para que el invitado no llamado entrara corriendo al patio trasero como si el mismo Shinigami hubiera dado un golpe en su alma. Él era un Chunin, su chaleco y la forma en que resoplaba como si hubiera corrido 1.000.000 de millas lo delataba con bastante facilidad. Sí, preguntó su voz melódica al hombre, quien jadeó y la miró apresuradamente. Mi señora, debe darse prisa. Su ceja se arqueó aún más ante sus palabras, te necesitan en el hospital. Respiró hondo mientras la mujer en cuestión suspiraba. Demasiado para un tiempo de inactividad. Oh, bueno, solo pidieron su ayuda cuando el caso estaba fuera de las capacidades de todos, que una vez estuvo en una luna azul por cierto. Habiendo sido entrenada mucho en las artes médicas en su juventud, y habiendo sido la esposa de un hombre cuya destreza en el campo aún no tenía rival, había elegido muchas habilidades que la mayoría daría un par de sus extremidades por en intercambio por el abundante conocimiento que poseía. Está bien, entonces déjame ir y cambiarme. Salió y se puso de pie, entrando para quitarse la túnica suelta que solía usar en la casa a cambio de uno de sus kimonos formales. Era impropio de su estatus mirar de esta manera frente a alguien. Sus manos tomaron la taza y el plato que sostenía sus bocadillos para meterlos en la cocina mientras el hombre parecía listo para salir de sus labios en unos segundos más por pura ansiedad y nerviosismo. Sus suaves pasos resonaron por las silenciosas propiedades cuando el Chunin finalmente decidió decir las temidas palabras que había estado evitando todo el tiempo. Mi señora, por favor, date prisa. Sus ojos se volvieron bruscamente hacia el hombre que tragó saliva al sentir su peligrosa mirada, devorando su alma a cada momento que pasaba. Es Lord Hokage. Susurró espantosamente y un sonido agudo resonó por toda la casa. Clink clink. La vajilla en su mano cayó y se hizo añicos en innumerables pedazos mientras la temperatura del área bajó un par de grados. Se tragó un grifo ahogado, esperando por todos los cielos del mundo que lo que acababa de escuchar hubiera sido un error de su parte. ¿Qué? Preguntó, su estómago había perdido el apetito en solo un momento, mientras la mirada del Chunin viajaba vergonzosamente al suelo. Es Tobirama-sama, mi señora. Él y Sasuke-sama. Su voz se apagó cuando miró hacia arriba, solo para ver que no había estado diciendo la última palabra a nadie más que al aire y las paredes sin vida. Mito ya estaba en camino, dirigiéndose directamente a un solo lugar que tenía en mente en este momento. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.